Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en un capítulo muy especial, porque hoy día, como dirían en España, vais a flipar. Y es que hoy día vamos a estudiar un tema muy interesante y tengo la impresión que inesperado para muchos de ustedes. Y a diferencia de lo que ocurre siempre en la Biblia bajo los lentes, no voy a comenzar inmediatamente mostrando el texto, sino que voy a mantener mi imagen aquí un poco para dar una especie de introducción. Entonces, ¿cuál es la introducción? Sucede que toda persona que haya leído con atención el Nuevo Testamento habrá notado que el Nuevo Testamento es pesimista acerca del futuro. De hecho, en el cristianismo en general, la opinión es que a medida que pase el tiempo, a medida que la historia avanza, las cosas van de mal en peor. Y nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Mateos, en el capítulo 24, en el capítulo escatológico, o sea, en el primer capítulo que contiene el discurso escatológico de Jesús, en el libro de Mateos, en el versículo 12 del capítulo 24, está escrito que Jesús habría dicho que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, lo que se espera, ¿no es cierto?, es que al final del tiempo la maldad se multiplique. Más aún, en segunda de Timoteos, capítulo 3 versículo 1 en adelante, el autor de segunda de Timoteos nos dice que en el tiempo del fin habrían tiempos peligrosos y que las personas serían malvadas, serían blasfemos, engañadores, etcétera. Hay una serie de adjetivos que se mencionan. Y ese es el tenor de todo el Nuevo Testamento, que a medida que el tiempo pase, que la historia transcurre, la maldad aumentará. ¿Ok? Ahora, uno podría preguntarse de dónde viene esa actitud pesimista del Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento no tiene ese sesgo o ese matiz o esa mirada acerca del futuro. ¿Eh? No lo tiene, por lo menos yo no conozco lugar donde se exprese como se expresa en el Nuevo Testamento. Pues bien, hoy día yo les voy a traer una posibilidad, una hipótesis acerca de cómo pudo haber surgido esa actitud pesimista en el Nuevo Testamento. Ahora sí, vamos al texto. Y el texto que vamos a estudiar hoy día es Daniel capítulo 12, versículo 4. Y lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, que en este punto tiene una traducción bastante precisa del hebreo. Dice: pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. La Reina Valera traduce y la ciencia aumentará. Esa traducción es un poco confusa porque las personas podrían entender que se trata de las ciencias, por ejemplo, las ciencias naturales, la física, la química, la astronomía. Pero no. Eh, la Reina Valera está usando la palabra ciencia en su acepción antigua de conocimiento, que es lo que de hecho dice el texto hebreo. El texto hebreo dice Vetirvet, perdón, Vetirve Adat
que significa y se multiplicará el conocimiento. Entonces, ok, eso es lo que dice. Se multiplicará el conocimiento. Entonces, ¿qué va a suceder en el tiempo del fin? Muchas cosas. Este versículo es muy rico, tiene muchas aristas que analizar, pero nos vamos a concentrar en la última parte del versículo, qué va a pasar en el tiempo del fin. Una de las cosas que va a pasar, el conocimiento aumentará. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con que el Nuevo Testamento diga que el, eh, que la maldad aumentará? Bueno, sucede que cuando se tradujo el libro de Daniel al griego, la primera traducción que se hizo trae una variante que es sensacional. Ustedes van a flipar. Déjenme colocarles aquí la Septuaginta, o sea, el Daniel de la Septuaginta en griego. Voy a ver si aumento un poco más la letra aquí. Aquí. Y aquí voy a colocar una traducción en español de la Septuaginta, que es la traducción de Yuneman, que de hecho fue una traducción que se hizo en Chile. Y el versículo 4 en la Septuaginta, traducido en la traducción de Yuneman, dice: Y tú, Daniel, encierra los mandatos y sella el libro hasta el tiempo de consumación, hasta que acaben de desvariar muchos y se llene la tierra de injusticia. La traducción, la primera traducción al griego del libro de Daniel, es decir, la versión de Daniel original de la Septuaginta, dice Hege, disculpen, Kai pleste Hege adiquías. Adiquías significa injusticia. Pleste significa se llenará la tierra de injusticia. Ahora, ¿cómo fue que pasó esto? ¿Cómo fue que pasó esto? Bueno, en realidad es bastante simple. Voy a volver al texto hebreo. En hebreo, maldad se dice daat. Perdón, conocimiento se dice daat. Mientras que maldad se dice ra'a. Y sucede que la R en hebreo se escribe de manera muy parecida a la letra D, a esta letra de aquí. Ahí la estoy, esa letra al medio que tiene un puntito, esa D. Se escribe muy parecido. Esa es una D, pero la R es, por ejemplo, esta letra que estoy colocando aquí. Es muy parecida a la anterior. Entonces es muy posible que el traductor, el que tradujo a la Septuaginta, haya confundido la D con la R. La segunda letra, esa que parece una B corta, que es una letra Ayin, es común a Daat y a Ra. Y la tercera letra, esta es una Tav, que se pronuncia como una T en hebreo moderno. En hebreo antiguo es como una TH. Es muy parecida a esta letra de aquí, que es la letra con que termina Ra. Entonces lo que quiero decir es que la palabra conocimiento y la palabra maldad en hebreo se parecen muchísimo, se escriben de manera parecida y es muy posible que el traductor, el primer traductor del libro de Daniel al griego,
haya confundido las palabras y por eso tradujo que la tierra se llenaría de injusticia en vez de que el conocimiento aumentaría. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que los autores del Nuevo Testamento en general citan la Biblia de la traducción griega, de la Septuaginta. Es muy común en el Nuevo Testamento que los autores traduzcan desde la Septuaginta. Pablo hace eso a cada rato. El libro de Mateos también hace eso normalmente. Es como si los autores del Nuevo Testamento leyesen la Biblia en griego y no en hebreo. Entonces el caso es que es posible que los autores del Nuevo Testamento, de los libros del Nuevo Testamento, hayan leído Daniel en griego y hayan leído el versículo 4 como diciendo que la tierra se llenaría de injusticia en vez que, como lo dice el hebreo, que aumentaría el conocimiento. Y eso, mis queridos amigos, pudo haber llevado a esta perspectiva negativa acerca del futuro en el Nuevo Testamento. Y esto es asombroso porque esta perspectiva negativa ha permeado en toda la teología cristiana. La escatología cristiana es tremendamente pesimista. Bueno, salvo el final con la redención final, pero es muy pesimista. Y eso ha hecho que el cristianismo se vuelva despreocupado del destino del mundo, porque finalmente, ¿para qué me voy a preocupar del mundo si yo sé que las cosas van a ir de mal en peor sin importar mi esfuerzo por hacer el mundo mejor? Ahora bien, ¿qué es lo triste de todo esto? Lo triste de todo esto es que incluso los primeros cristianos, ya en el siglo II probablemente, los primeros cristianos se dieron cuenta que la traducción al griego de Daniel era una pésima traducción, es muy mala, está, primero es sesgada ideológicamente, es, es casi una paráfrasis en vez de una traducción, es un desastre completo. Y los primeros cristianos en el siglo II se dieron cuenta de eso y de hecho adoptaron otra traducción al griego para Daniel, la traducción de Teodosion. Y la traducción de Teodosion dice que la ciencia aumentaría. De hecho, déjenme mostrarles aquí la traducción de Teodosio. ¿Dónde está? Aquí. No es esa. O si es esa, yo tengo problemas de fondo. Pero la traducción de Teodosion dice que la ciencia aumentaría. Déjenme arreglar aquí los fonts. Cosas que pasan en programas en vivo. Denme un segundo. Ahí está. Aquí. Teodosion dicen y pletinte gnosis. Y se multiplicará la gnosis, el conocimiento. Ahora lo curioso es que Teodosion, usando la palabra gnosis, parece referirse al conocimiento religioso específicamente. En fin, el caso es
El caso es que eh, el daño ya estaba hecho. En el siglo segundo ya los textos del Nuevo Testamento circulaban por las iglesias, eran leídos en las iglesias y la perspectiva negativa ya había sido impregnada en el Nuevo Testamento y se estaba difuminando, se estaba esparciendo entre las iglesias, a pesar de que los cristianos del siglo segundo ya habían reconocido que el libro de Daniel no estaba bien traducido al griego. Advertencias. Bueno, yo creo que la advertencia que cabe aquí es tener cuidado con los textos. O sea, es, es terrible lo que estoy diciendo, pero hay que tener cuidado con las traducciones. En lo posible hay que volver a los textos originales, en la medida de lo posible. Para eso está la Biblia bajo los lentes. Y yo creo que no hay que dejar de pensar. No hay que dejar de pensar. Si uno ve las estadísticas del mundo, el mundo ha mejorado notablemente en cuanto a la historia. Eh, Hay menos pobres que hace un siglo atrás, porcentualmente en, tomando en cuenta el crecimiento de la humanidad, porcentualmente hay menos pobres que hace un siglo atrás. La alfabetización es muy superior a hace un siglo atrás. Eh, el, la, la, la tasa de mortalidad infantil ha disminuido notablemente en el último siglo y de hecho hace como un siglo y medio que viene disminuyendo notablemente. En fin, si uno mira los datos, la humanidad parece progresar, pero el cristianismo, por teología, insiste que las cosas van de mal en peor y que tienen que ir de mal en peor. Y eso nos ha paralizado notablemente. Ha paralizado a Occidente notablemente en cuanto o a la religión de Occidente la ha paralizado en cuanto a contribuir a la construcción del futuro. Entonces uno tiene que pensar que efectivamente tiene que respetar los textos sagrados, pero eso no significa renunciar a pensar, renunciar a ver la realidad con ciertos ojos, con, con la mayor objetividad posible. Porque al final de cuentas no podemos permitir que un problema de traducción, un error de traducción, nos impida contribuir al bienestar de la humanidad. Dicho eso, me despido en este video más cortito para no aburrirlos y ya saben, el conocimiento va a aumentar. Nos vemos. Que tengan un lindo sábado. Shabbat Shalom. Nos vemos. Chao, chao.